Muy bien, muchas gracias por invitarme y para mí, como siempre, es un honor y soy privilegiado con la invitación que ustedes me formulan. Un momentito a ver si ajusto acá algunas cosillas. Bien, para aquellos que ya ha entrado el Santo Sábado, como en el caso nuestro, feliz y santo sábado para todos y que Dios les guarde, a todos Dios les bendiga de manera rica y abundante. Así es que estamos prestos para el estudio de esta fecha, de esta noche, que por cierto lleva por nombre una fecha, dos eventos. No sé si estamos listos. Ahí está, compartiendo pantalla. Una fecha, dos eventos. ¿Sería posible, hermana Marta, que en el recuadro me aparezca a los fines de monitorear cualquier situación, si es posible, ¿no? Que pueda aparecer mi carita por allá, aunque sea en una esquinita. Bueno, Sí, pues, sí, usted, usted, este, usted figura, no sufra. bueno, gracias, gracias. Pues aquí estamos, hermanos amados. Una fecha, dos eventos. La primera fecha, la primera fecha de los dos eventos, porque es una fecha compartida, se puede decir. Hoy estamos a 31 de octubre, pero si tomamos en consideración el calendario bíblico, puesta de sol, ¿qué fecha sería hoy entonces? Pues ya 1 de noviembre. Es interesante entonces que estos dos eventos que coinciden 31 de octubre, 1 de noviembre, aunque uno tiene directamente que ver con satanismo y paganismo y otro tiene que ver directamente con la iluminación que Dios le dio a los reformadores, están de alguna forma coincidiendo en cuanto a la misma fecha. Ustedes saben que 31 de octubre se celebra en diferentes partes del mundo la fiesta de Halloween. Se piensa que cerca de 800 millones de personas en el mundo celebran esta fiesta pagana de Halloween. Hay mucho en las redes sobre lo que representa Halloween, sus orígenes, y no vamos a entrar en tantísimos detalles porque es una información que está bastante disponible a la mano para cualquiera, pero sí es perentorio, es menester y necesario para hacer la conexión de donde vamos a arribar más adelante en la exposición, que conozcamos algunas cosas. Así es que vamos a comenzar con las diapositivas y miremos lo primero que sale acá. Cuando dice, allá en pantalla pueden mirarlo, cómo se origina el día de Halloween. Vamos a leer, pueden seguir la lectura en la pantalla. En el siglo séptimo, la Iglesia Católica intentó cristianizar las fiestas paganas. Qué manera interesante de comenzar una información sobre Halloween. La Iglesia Católica cristianizando fiestas paganas. Así es que de entrada ya miramos quién está detrás de la fiesta pagana de Halloween. Pues claramente lo dice en la primera línea la Iglesia Católica. Y esta información está en las redes, ¿ah? Esto es público, esto no es religioso, esto no es cristiano, esto no es adventista, simplemente historia narrada. Sigamos leyendo. Lo que dio lugar a los días de los santos o de los santos difuntos o el día de todos los santos. Se cree que Samhain
y las fiestas cristianas de los santos se influyeron mutuamente y dieron lugar al Halloween moderno. Más adelantito vamos a ver esto, qué quiere decir de Samhain. Segundo párrafo de la cita en cuestión que estamos leyendo. Su origen se encuentra en las creencias celtas de Samhain. Los habitantes temían encontrarse con seres de otro mundo, por lo que se vestían con pieles de animales y máscaras para pasar desapercibidos o intimidar a los espíritus malignos. Miren nomás cuánta tradición, cuántas creencias culturales vanas, cuántas realmente herejías producto de la mentalidad de los habitantes de los países. Ellos dicen aquí que temían ser atacados por personas de otros mundos y entonces se disfrazaban con pieles de animales y se ponían máscaras, caretas para supuestamente no ser reconocidos y pasar desapercibidos. Cada año, al finalizar octubre, las calles se llenan de calabazas talladas, disfraces extravagantes y niños en busca de caramelos. Los famosos trick or treat en Estados Unidos, ¿verdad? Que los niños esta noche van a estar de puerta en puerta pidiendo dulces y entonces dice, o me das los dulces o te hago una maldad, o te hago un truco, o te hago pasar un mal rato. Mientras los hogares se decoran con motivos tenebrosos, las decoraciones que se hacen en las casas, con telas de araña, con fantasmas, con brujas, con calaveras, con motivos, todos que tienen que ver con la muerte o con satanismo. Y también se conoce a esta noche como Noche de Brujas. Reúne a millones de personas el 31 de octubre en la noche, en este caso ya, como les digo, para el entendimiento de los creyentes de la Biblia, 31 de octubre en la noche ya sería primero del siguiente mes, noviembre. Esta es una celebración cargada de misterio y tradición. En una noche como esta, hay encuentros satánicos en diferentes partes del mundo, encuentros demoníacos, reuniones espiritistas de alto nivel. Se celebran misas negras, que son cultos religiosos dedicados a Satanás. También hay ceremonias donde ocurren derramamientos de sangre de animales y de humanos. Ustedes saben que casi todos los años se registran niños extraviados, perdidos, secuestrados y hay registros todos los años también en los cementerios donde hay celebraciones y se sacrifican humanos y esto no lo registra siempre la prensa ni las autoridades, pero se hace muy en secreto, a veces niños que tienen años de desaparecidos, entonces hacen unos sacrificios secretos y ocurren este tipo de cosas demoníacas. Las personas se disfrazan con máscaras, mientras más truculentas, mientras más espantosas sean mejor, de animales, de calaveras, como decíamos, de demonios, toda suerte de disfraces. Y lo que me llama la atención es que esta práctica diabólica pagana que fue cristianizada por la Iglesia Católica, triste y lamentablemente, ha entrado desde hace varias décadas ya al profeso pueblo que espera la venida de Cristo. Sí, sí, me estoy refiriendo directamente al pueblo adventista. Y esto no me lo ha contado nadie
Viví muchos años, como 30 años en los Estados Unidos y recuerdo que en la iglesia donde asistíamos allá en los Estados Unidos, para la fecha de Halloween, ese sábado semanal donde se celebraba el culto al diablo, porque no se le puede llamar de otra manera. Ustedes saben que había entonces en la escuela sabática, pues un episodio de disfraces de niños conmemorando Halloween. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Cómo lo hacían? ¿De qué disfrazaban a los niños? No de demonios, no de brujas, no de murciélagos, sino que los disfrazaban de, bueno, en algunos casos de personajes bíblicos y decían, este niño está vestido a la usanza de los patriarcas del Antiguo Testamento y es Moisés, y este otro es Elías, y esta otra niña está vestida como la reina Esther. Así es que, o si no, los disfrazaban como a los apóstoles. El asunto es seguir la tradición cristianizada y ponerla a tono con nuestras posiciones y creencias. Y como de todas maneras hay que disfrazarse, pues nos disfrazamos con objetos, objetivos o caracteres cristianos. También pues los niños eran disfrazados no solamente de personajes bíblicos, ¿eh? También recuerdo que los disfrazaban de la Mujer Maravilla, de el Hombre Araña, de los superhéroes. Bueno, eso también no me lo contó nadie, sino que lo pude percibir en templos adventistas. Ahí estaba el niño Hombre Araña y estaba el muchachito vestido a los Superman o Batman o la Mujer Maravilla. Todas estas representaciones, por supuesto, también tienen una conexión con el satanismo, pero ha habido una ceguera tan grande en el profeso pueblo que tenemos que entender que lamentablemente la falta de la presencia divina ha obnubilado el entendimiento a los fines de que ya a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y no existe aparentemente diferencia o criterio para diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo que es santo y lo que es pervertido. De manera que estas prácticas han calado de manera directa en nuestras congregaciones. Tal vez no todas, pero yo fui testigo presencial de congregaciones adventistas donde sí estas prácticas se daban, igual también que para los días de Navidad, que por ahí viene la Navidad, también otra festividad pagana, también hay representaciones de Santa Claus, que no es otro que Papá Noel, no es otro que el celta también, dios de los celtas, Odín, que era una representación de Baal, el mismo San Nicolás, ¿verdad? Con diferentes nombres. Así las cosas, estamos imbuidos con esta atmósfera no solamente mundana propiamente dicha, de celebración de huelgas y de bebentinas y de estilo profano y liviano, sino directamente, y lo que es peor aún, con ceremonias directamente conectadas con el satanismo. Y ni decir que este año 2025 ha habido una exposición tal vez como en mucho tiempo no la había habido, de demonios haciéndose presente en diferentes estamentos de la sociedad y dirigiendo el curso de la historia humana. Es sabido, como hemos también predicado en otras ocasiones, que este año dedicado a los demonios se abrieron portales desde el año pasado, diciembre 24, cuando se inauguró el jubileo católico que celebran cada 25 años, y abrieron portales de luz para entrar en una dimensión de lo sobrenatural, para establecer contacto o relación entre la humanidad y los seres del más allá.
Así es que a los demonios no hay que invitarlos, pero si ellos llegan solos, ¿verdad? Pero si aparte de que ellos llegan de por sí, usted además los invita, les abre la puerta y les hace ceremonias para que ellos estén, entonces se van a sentir súper cómodos y no habrá la manera inclusive de que usted aún deseándole ellos se vayan de allí porque usted mismo ha provocado su presencia. Vamos a mirar cómo sigue entonces esto con la historia de Halloween, que sigue además. Aquí está el nombre Halloween, tiene su origen en el inglés antiguo. En la tradición cristiana, el 1 de noviembre es conocido como el Día de Todos los Santos, el Día de los Santos Difuntos, se le llama por estas latitudes latinoamericanas, All Saints Day o All Hallows Day. Hallows Day. Así la noche anterior, el 31 de octubre, justamente en el momento en que estamos ahora, se llamó All Hallows Eve, o sea, la víspera de todos los santos. Pero se está hablando de los santos muertos, de los santos difuntos, le llaman también. Así que Halloween nació como una celebración pagana celta y antecede o es la víspera esta noche de el día de mañana al amanecer, que entonces está dedicado a los difuntos. O sea, esta noche dedicado al diablo, al satanismo, a las brujas, a las misas negras, a los sacrificios humanos y de animales, y entonces sigue la fiesta mañana porque entonces la fiesta es dedicada a los muertos. ¿Qué les parece? Nada menos que una manera diabólica de hacerse presente en el planeta, y presente está todos los días, pero quiere particularmente sus fechas particulares. Así es que Halloween nació como una celebración pagana celta llamada Samhain, que marcaba en la tradición de los países célticos, allá en el centro de Europa, Escandinava, por ejemplo, el final de la temporada de cosechas, Escandinavia, Irlanda, y el comienzo del nuevo año celta o de los célticos. Así es que nada que ver con Dios, nada que ver con la santa palabra de Dios, nada que tenga que ver con la revelación escritural inspirada, pero sí tiene todo que ver con paganismo, con tradiciones humanas y sobre todo directamente con el culto luciferiano o satánico diabólico en estas fechas particulares del año. Ahora, es interesante después de mirar esto, siguiendo entonces con cómo sigue el estudio a continuación, porque vamos a leer ahora de el bestseller El conflicto de los siglos, el capítulo titulado o de el capítulo titulado En la encrucijada de los caminos, porque lo que vamos a leer son porciones o fragmentos de este capítulo, pero que tiene una vinculación directa con el evento que acabamos de mencionar, pero con otro acontecimiento, y es con relación al otro evento que coincide con esta fecha, porque hemos dicho que es una fecha y dos eventos. Vamos a ver entonces cómo están conectados estos dos acontecimientos, estos dos eventos que coinciden en la misma fecha. Leemos literalmente como aparece allí en pantalla. La iglesia romana, que interesante, que tanto Halloween, ¿verdad? Aparece allí inmediatamente en el párrafo que leímos en la diapositiva anterior, como los originadores de la fiesta de las brujas satánica de Halloween. Y entonces miren ahora qué forma de introducir también esta parte en el conflicto de los siglos. La iglesia romana hacía comercio, negocio, con la gracia de Dios. Las mesas de los cambistas, como aparece en el Evangelio de Mateo, recuerdan ustedes en el capítulo 21, cuando Cristo debió voltear, derribar las mesas de los que vendían allí los productos
o más bien los animales que se sacrificaban como parte del culto, y también había un intercambio de dinero internacional por las diferentes monedas que llegaban allí al templo de Jerusalén, producto de personas de diferentes partes de la región. Y entonces Cristo debió, ustedes saben, hacer la limpieza del templo. Bueno, habían sido colocadas estos cambistas junto a los altares y llenaban el aire de gritería de los que compraban y vendían, con el pretexto de reunir fondos para la erección de la iglesia de San Pedro en Roma. Así como lo hacían los cambistas, aquí la cita lo que está diciendo es que en los días de Lutero, precisamente, que es el contexto de lo que estamos leyendo aquí en este capítulo de El conflicto de los siglos, también había un negocio, también había un comercio patrocinado nada menos que por la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, con la excusa de que debían recaudar fondos, dineros, para construir la Catedral de San Pedro, allá en Roma. Entonces sigue diciendo, se ofrecían en venta pública con autorización del Papa indulgencias por el pecado, indulgencias, unos pergaminos que usted los compraba y el pergamino decía, el portador de este pergamino está libre de pecado, sus pecados han sido totalmente perdonados, está libre de cualquier sentencia que implique el pecado de la persona que ha comprado este documento, este diploma, este certificado, donde se le declaraba totalmente exonerado de culpa. Sigue diciendo, se ofrecían en venta pública con autorización del Papa, leímos hasta ahí, indulgencias por el pecado. Con el precio de los crímenes se iba a construir un templo para el culto divino, y la piedra angular se echaba sobre cimientos de iniquidad. Ahora, miren qué interesante cómo lo hacían, qué decían estos pergaminos, estos certificados absolutorios que declaraban no guilty, no culpable a la persona que lo adquiría, obviamente a cambio de dinero. Era una venta de la salvación. Dice entonces, el encargado de la venta de indulgencias en Alemania, un monje llamado Texel, era reconocido como culpable de haber cometido las más viles ofensas contra la sociedad y contra la ley de Dios. Pero habiendo escapado del castigo que merecían sus crímenes, recibió el encargo de propagar los planes mercantiles y nada escrupulosos del Papa. Con atroz cinismo divulgaba las mentiras más desvergonzadas y contaba leyendas maravillosas para engañar al pueblo ignorante, crédulo y supersticioso. Seguimos leyendo. Cuando entraba Texel en una ciudad, iba delante de un mensajero gritando, la gracia de Dios y la del Padre Santo están a las puertas de la ciudad. O sea que a él lo franqueaba un pregonero que cuando él llegaba a hacer los negocios en las ciudades de Alemania, este pregonero decía, la gracia de Dios y del Padre Santo, refiriéndose al Papa, están a las puertas de la ciudad, como diciéndoles, aquí ha llegado la bendición de Dios y del Papa. Y entonces dice la cita que sigue ahí arribita en letras azules, y el pueblo recibía al blasfemo usurpador como si hubiera sido el mismo Dios que hubiera descendido del cielo. O sea que a este Texel, cuando iba de pueblo en pueblo en Alemania con su engaño, vendiendo la salvación y la absolución, precedido por un pregonero, un mensajero que anunciaba su llegada, la gente en su ignorancia
los recibía como si hubiese llegado la misma bendición del cielo para limpiarlos de todo pecado y garantizarles la entrada a la gloria. Sigue diciendo acá esta cita de el conflicto de los siglos. El infame tráfico se establecía en la iglesia, puro negocio. Y Texel ponderaba las indulgencias desde el púlpito como si hubiesen sido el más precioso don de Dios. Declaraba que en virtud de los certificados de perdón que ofrecía, quedábanle perdonados al que comprara las indulgencias, aún aquellos pecados que desease cometer después. Oigan qué terrible. Y que ni aún el arrepentimiento era necesario. Esto es asombroso. Esto verdaderamente causa, por un lado, indignación, tristeza, vergüenza, pero también hasta un poco de hilaridad. Ustedes se imaginan vender un pergamino a un pecador diciéndole, este certificado te garantiza que todos tus pecados te son perdonados. Claro, tienes que darme el dinero, por supuesto, ¿verdad? Entonces yo te doy esa sentencia absolutoria que dice que ya tú no eres culpable, tus pecados te son perdonados y obviamente derecho al cielo, a la gloria. Pero este documento, este certificado también te favorece en el sentido de que si tú quieres cometer pecados en el futuro, lo puedes cometer porque este certificado te es válido para el perdón de los pecados futuros también. ¿Qué les parece? Y no tienes que arrepentirte porque ya tú has comprado el perdón. Así es que por los pecados que cometiste, por lo que estás cometiendo y por lo que vas a cometer, puedes cometerlo con libertad. Este certificado te dice que ya tú no eres culpable. Sigue diciendo, y hasta aseguraba a sus oyentes que las indulgencias tenían poder para salvar no solo a los vivos, sino también a los muertos. Y que en el instante en que las monedas resonaran al caer en el fondo de su cofre, donde se colectaban las ofrendas, el alma por la cual se hacía el pago escaparía del purgatorio y se dirigiría al cielo. Así es que esto también implicaba estas indulgencias adquiridas, compradas, que no solamente se perdonaban los pecados presentes y futuros, sino que también usted podía comprar estos certificados o diplomas de absolución de culpa para beneficiar a un pariente, a un amigo que haya muerto, y entonces usted lo liberaba de la pena del purgatorio, que de acuerdo a la tradición católica es un lugar donde el fuego es un poquito más aplacado. O sea, no es como un horno de una estufa que usted lo pone a fuego alto, ¿verdad? Y está allí con un fuego bien, bien fuerte, pero usted lo puede poner moderado también. Así es que el que no es tan malo, está in between, ahí entre bueno y malo en el medio. Entonces, el tal va al purgatorio, pero qué bueno que con este pergamino nosotros podemos también sacar a las ánimas, como les llaman los católicos, a las almas en penitencia, las podemos sacar de aquel lugar y evitarle la tragedia de seguirse allí purificando, porque eventualmente el purgatorio no es una condena final, sino que es entre dos ahí como un horno a medio fuego. Y después que purga los pecados y por un tiempo, pues tiene la sentencia de ese fuego, entonces finalmente puede pasar a la gloria. Qué terrible engaño en el que ha sumido el diablo a través de el catolicismo a la humanidad. Y nosotros vamos a pensar entonces que hoy hay menos capacidad de accionar de Satanás. No, hermanos, esto ocurre en la edad de las luces, nada menos que en la edad media, donde había tantas personas brillantes y que el arte y la cultura sobresalieron en muchísimos renglones diferentes. Sin embargo, allí estaba la odiosa manifestación diabólica. Vamos a seguir leyendo qué sigue a continuación.
cuando Simón el mago intentó comprar a los apóstoles el poder de hacer milagros, Pedro les respondió: tu dinero perezca contigo. O sea que esto de las indulgencias hasta cierto punto se remonta a la simonía, a este Simón el mago que era espiritista, que era brujo, que hacía encantamientos, que engañaba al pueblo con artes mágicas porque el diablo estaba en él. En algún momento escucha la predicación de los apóstoles y entonces se acerca a ellos y les dice: miren, yo quiero que, como han hecho ustedes, que imponen las manos y viene el don del Espíritu Santo sobre la tal persona que ha sido favorecida con la imposición de manos, yo quiero sumar a mi poder, a mis artes mágicas, ese poder y autoridad que tienen ustedes. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. Y parece que Texel, el alemán, creía también que el don de Dios se obtiene por dinero y que la vida eterna se adquiere por dinero. Señores, esto sigue en la fecha de hoy, pero de otra manera. La salvación por obras, por penitencias, por mi capacidad de hacer el bien, por mi cúmulo de obras buenas, por los donativos que hago, por mis penitencias, por mis ayunos prolongados, con el acto de golpear y lacerar mi cuerpo, con acciones públicas que son conocidas por todos, aunque mi corazón esté alejado de Dios. Por eso el Evangelio reseña que muchos reclamarán al final: Señor, en tu nombre hice tal y cual cosa, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice obras de bien y de caridad. La respuesta del Maestro Divino sería, de acuerdo al Evangelio: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo que hacedores de maldad si lo que hice fue ayudar a los pobres? ¿Cómo que hacedor de maldad si di parte de mi fortuna? ¿Cómo puede ser eso una maldad? Ay, hermanos amados, es que la justificación por la fe implica que por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque Él ha establecido del principio las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras las establece Cristo morando en nosotros. Así es que ni siquiera son nuestras. Es el ser espiritual que hemos permitido que venga a nuestras vidas. Nosotros en sí mismos no tenemos nada bueno, pero la religión del diablo ha enseñado que a través de buenas acciones nosotros podemos comprar la gracia divina, como creyó aquí Simón el mago, como creyó Texer y como enseña desde sus inicios el catolicismo. Millares de personas aceptaban ávidamente el ofrecimiento de Texel, continúa la cita. Sus arcas se llenaban de oro y plata. Claro, tremendo negocio. Se estaba haciendo pues su agosto, como dicen. Tremendo negocio había ahí y todavía sigue hoy. Una salvación que podía comprarse con dinero era más fácil de obtener que la que requería arrepentimiento, fe y un diligente esfuerzo para resistir y vencer el mal. Nada de abnegación, nada de sacrificio, nada de abstención de los placeres de la carne, nada de tener que ver con abandonar mis ídolos. Lo único que tengo que hacer es pagar el dinero y tengo la libertad y derecho de vivir mi vida como yo quiera y ya tengo, por supuesto, la capacidad de entrar al reino de los cielos. En la película de Lutero se presenta una imagen allí, un fragmento de ese film, de esa película, donde un borracho, pero tambaleándose, tremendamente ebrio, quiere entrar en las puertas del templo. Y entonces alguien allí lo detiene y le dice: no, amigo, usted no puede entrar a la iglesia porque mire su condición.
Usted está que no puede dar ni un paso, totalmente borracho, así es que nada que ver, usted se queda afuera, usted no puede entrar a este recinto sagrado. Entonces el hombre saca de su, sobre todo, de un bolsillo acá del abrigo que llevaba y le muestra un documento que dice, yo sí puedo entrar porque yo estoy libre de pecado. Y cuando enseña la indulgencia, entonces lo dejan pasar. ¿Qué le parece? O sea, todo lo que tiene que ver con la religión diabólica del catolicismo, porque no podemos decir de otra manera, Cristo no está allí, Dios no está allí. Han traído todo lo que son las prácticas paganas, incluyendo las demoníacas, las que tienen raíces directamente con adoración a Satanás, y la han mezclado con algunas doctrinas de la tradición católica, y a eso le llaman, por supuesto, dogmas de la iglesia. ¿Qué ocurrió entonces allí en Letras Rojas? Y entramos entonces a este segundo evento de la misma fecha. Lutero inició entonces resueltamente su obra como campeón de la verdad. Y aquí aparece el gran reformador Martín Lutero. Su voz se oyó desde el púlpito en solemne exhortación. Expuso al pueblo el carácter ofensivo del pecado y enseñóle que le es imposible al hombre reducir su culpabilidad o evitar el castigo por sus propias obras. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo podían salvar al pecador. La gracia de Cristo no podía comprarse, pues era un don gratuito. Esta era la enseñanza en su predicación de Martín Lutero. Y sigue diciendo el párrafo allí en letritas negras, aconsejaba, este es Lutero, a sus oyentes que no comprasen indulgencias, sino que tuviesen fe en el Redentor crucificado, justificación por la fe. Refería Lutero su dolorosa experiencia personal, diciéndoles que en vano había intentado por medio de la humillación y de las mortificaciones del cuerpo asegurar su salvación, y afirmaba que desde que había dejado de mirarse a sí mismo y había confiado en Cristo, había alcanzado paz y gozo para su corazón. Esta cita es del Conflicto de los Siglos, página 121, y sigue en la diapositiva siguiente. Viendo que Texel seguía con su tráfico, con sus negociaciones, ¿verdad? Y sus impías declaraciones, resolvió Lutero hacer una protesta más enérgica. Y de aquí el término protestante, porque era pro-testamento, pro-antiguo testamento y pro-nuevo testamento. Por eso eran pro-testamento. En este sentido que conocemos hoy el término, protesta quiere decir estar en contra, pero en el original protesta es el término de estar a favor de lo que estaba testificado en la palabra escrita. De todos modos dice que Lutero procede a una protesta más enérgica contra semejantes abusos. Pronto ofreciósele excelente oportunidad. La iglesia del castillo de Wittenberg era dueña de muchas reliquias. Era un castillo, pero una iglesia, que se exhibían estas reliquias al pueblo en ciertos días festivos, en ocasión de los cuales se concedía plena remisión de pecados a los que visitasen la iglesia e hiciesen confesión de sus culpas. Hago un paréntesis. Esta era la oferta como se promocionaba el culto allí en el castillo de Wittenberg. Si vienen a la iglesia los días festivos, los días de fiesta de la iglesia, allí van a encontrar perdón y van a encontrar también la posibilidad de que todas sus culpas sean perdonadas. ¿Y qué día ustedes piensan entonces que se ofrecían estas indulgencias allí en el castillo de Wittenberg? Pues precisamente el día víspera del Día de Todos los Santos, el día de Halloween. Seguimos entonces. De acuerdo con esto, el pueblo acudía en masa a aquel lugar, se había hecho esa oferta,
Una de tales oportunidades y de las más importantes, por cierto, se acercaba, que era la fiesta de Todos los Santos, que se conmemora el día 1 de noviembre. Y entonces sigue diciendo allí en rojo la cita, en la parte en roja final, la víspera de la fiesta de Todos los Santos, la víspera, el día que antecede al 1 de noviembre, Lutero, uniéndose a las muchedumbres que iban a la iglesia, ¿qué hizo? Fijó en las puertas del templo, de allí del castillo de Wittenberg, un papel que contenía 95 proposiciones contra la doctrina de las indulgencias. Declaraba además que estaba listo para defender aquella tesis al día siguiente en la universidad contra cualquiera que quisiera rebatirlas. Interesante, llega en los días de Lutero, en el año 1517, específicamente la fecha, 31 de octubre, 1517. Hoy estamos entonces a 508 años de ese evento. 508 años. Si usted resta 2025 a 1517, el resultado serían 508 años. ¿Y qué fecha clavó Lutero? Sus 95 declaraciones o sus 95 tesis, sus posturas, sus articulados, su exposición en 95 partes. ¿Por qué era antibíblico e incorrecto el tema de las indulgencias? Contraveniendo así no solamente a Texel, sino a todo el sistema clerical y directamente al mismo Papa. Qué aguerrido fue Lutero, qué intrépido fue Lutero. Es indiscutible que el poder del Espíritu Divino estaba con él, porque esto de por sí representaba sentencia de muerte. Era una osadía de tal magnitud oponerse no solamente a el liderazgo religioso que implicaba el papado, sino que ostentaban también el poder temporal, o sea, civil, o sea, político. El papa era el corregente de lo religioso, pero también de lo civil y de lo político. Así es que allí él martilla este documento de sus 95 declaraciones, las 95 propuestas o tesis de Lutero, a la vista de toda la multitud que llegaba, porque venían a comprar indulgencias y venían a recibir el perdón para sus pecados presentes, pasados y futuros, y también para darle la absolución a sus familiares fallecidos. Qué terrible engaño. Y justamente todo el mundo debía, por supuesto, entrar por la puerta. Y allí justo al frente, donde todo el mundo pudiera mirarlos, entonces Lutero expone con claridad meridiana y con respaldo escritural las mentiras papales. Y allí entonces se considera este evento como el detonante que provocó la explosión del levantamiento de conciencia de la gente, que comenzó a ver que era una gran falacia y mentira los dogmas católicos. Y entonces allí está marcado en la historia el comienzo de lo que se conoce hoy como la Reforma Protestante. Y hablando, hermanos amados, de la Reforma Protestante, no sé cuántos de ustedes recordarán, yo lo recuerdo con una claridad muy vívida, lo que ocurrió en el año 2017. Hace 8 años, cuando se cumplieron los 500 años de las reformas de Lutero a manera de tesis allí en Wittenberg. Y recuerdo un encuentro que sostuvieron, quizás ustedes también, algunos de ustedes, el encuentro que sostuvieron líderes evangélicos encabezados por Kenneth Copeland, el televangelista norteamericano que tiene una audiencia de millones
de personas y es multipoderoso y millonario, junto con el prevístero, o como le llaman ellos, como el regente de la iglesia anglicana, Tony Palmer, quien 6 meses después de ese encuentro, por cierto, falleció en un accidente de motocicleta. Y entonces allí también se puso un video de el fenecido Francisco, el Papa de Roma, y se anunció en ese evento, me refiero a 2017, la muerte del protestantismo, porque ellos dijeron que ya había una alianza tan cercana entre el mundo católico y protestante que no había motivos ni razones para la protesta. The protest is over, recuerdo que dijeron, la protesta ha terminado. Han pasado 8 años desde aquel encuentro. Francisco y los líderes de 300 y tantas congregaciones evangélicas y Kenneth Copeland a la cabeza. Y hoy parece que realmente la protesta ha terminado, porque cada vez vemos más encuentros de los líderes del Vaticano con los líderes de diferentes iglesias cristianas, evangélicas, ortodoxas y por supuesto también con otras religiones no cristianas. ¿Quiénes entonces protestarán en la última parte de la historia? Pareciera que solamente los 144,000 van a continuar con la protesta. Dijo la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, en ese mismo capítulo, que la protesta de Lutero no ha terminado. La protesta de los reformadores de la Edad Media no ha terminado. Pero parece que ya muy pocos han levantado el bastón para continuar, el báculo que releva aquellas voces que ya no están con nosotros. No están los reformadores y tampoco están los pioneros. ¿Quién entonces hoy, hermanos amados, hermanos y hermanas, quiénes hoy levantan el pendón de la bandera del príncipe Emmanuel, la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel? ¿Quiénes hoy siguen predicando el mensaje de la verdad presente? Quienes hoy levantan su voz para decir que Roma y el paganismo y el satanismo es doctrina de demonios y que la palabra escritural inspirada está vigente junto con su santa ley, siendo el séptimo día, el sábado, el verdadero día de reposo, y echando por el suelo todas estas falacias y todas estas herejías satánicas, pero enarbolando y levantando bien en alto la verdad bíblica. Poco lo están haciendo. Ojalá que tú y yo lo podamos hacer. Vamos a mirar cómo sigue entonces acá el resto de las diapositivas. Vemos que hay otra más. Dice, estas proposiciones atrajeron la atención general, fueron leídas y vueltas a leer y se repetían por todas partes. Fue muy intensa la excitación que produjeron en la universidad y en toda la ciudad. Demostraban que jamás se había otorgado al Papa ni a hombre alguno el poder de perdonar los pecados y de remitir el castigo consiguiente. Todo ello no era sino una farsa, un artificio para ganar dinero, valiéndose de las supersticiones del pueblo, un invento de Satanás para destruir las almas de todos los que confiasen en tan necias mentiras. Se probaba además con toda evidencia que el Evangelio de Cristo es el tesoro más valioso de la iglesia y que la gracia de Dios revelada en él se otorga de balde a los que la buscan por medio del arrepentimiento y de la fe. La tesis de Lutero desafiaban a discutir, pero nadie osó aceptar el reto, nadie se atrevió. Las proposiciones hechas por él se esparcieron luego por toda Alemania y en pocas semanas se difundieron por todos los dominios de la cristiandad. Así es que en una sola fecha coinciden dos eventos. Una fecha, dos eventos. La celebración satánica del Día de las Brujas, del día de Halloween, del Día de las Tinieblas,
día satánico, que coincide también o se unía allí con el día de los difuntos, y mientras tanto otro evento surge, el renacimiento de la Reforma Protestante, porque Lutero, aprovechando la ocasión de que la gente acudía a esas actividades paganas, entonces levanta la verdad de Dios y puede entonces proclamar a todo el mundo, como dice allí, a toda la cristiandad, las verdades bíblicas que de otra manera posiblemente no hubiesen tenido tan semejante impacto como así lo logró. Hermanos amados, mirando en la siguiente diapositiva, la Biblia tiene un consejo práctico y directo para nosotros en esta época de la historia. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra los espíritus de maldad en los lugares celestiales, los espíritus de maldad que hoy están en todos los Estados Unidos, los espíritus de maldad que están utilizando a nuestros niños y a los padres de los niños para difundir las enseñanzas satánicas, para ofrendar a esos niños a prácticas totalmente satánicas. Es justamente contra esas huestes de maldad que hoy el remanente de Dios tiene que lidiar. Y hoy deben aparecer luteros. Hoy deben aparecer hombres y mujeres con la suficiente valentía para enfrentarse no solamente a Texel, no solamente al papado, no solamente a una comunidad llena de tradiciones paganas, sino para enfrentar directamente al diablo. Por supuesto, no con la fuerza tuya, sino con toda la armadura de Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la condición del estado de los muertos? Miremos aquí que dice Eclesiastés 9:5 y 6. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Hasta su memoria quedó en el olvido. Versículo 6. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Dice el versículo 10, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría. Porque los muertos, de acuerdo a estos textos bíblicos, están en una condición de inconsciencia. No están en ningún lugar, no están divariando por algún sitio en el universo, no están flotando en el aire, no están en el limbo, no están en el purgatorio, no están en la gloria, no están en un infierno ardiendo en llamas permanentes y eternas, sencillamente están en el sepulcro. Miremos la siguiente diapositiva que presenta lo que es la vida de acuerdo a Génesis 2:7. Entonces Dios el Eterno modeló o formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Algunas versiones dicen un alma viviente. Eso es la vida. Miren allí cómo lo refiere la parte en rojo del texto que recién leímos, polvo de la tierra, y entonces sopló en su nariz aliento de vida. Cuando este soplo de vida de Dios viene a el muñeco formado del polvo de la tierra, se convierte en un ser vivo, en un alma viviente. Y entonces, cuando estos elementos que están simultáneamente conjugados, polvo de la tierra más el soplo de aliento de vida que da Dios en la nariz, entonces cuando esto es desarticulado, ¿qué ocurre? Eclesiastés 12:7 dice el siguiente versículo: y el polvo
vuelva a la tierra de donde vino y el aliento de vida vuelva a Dios que lo dio, describiendo el proceso a la inversa. Si soplar aliento de vida al polvo formado por Dios da vida, entonces retirar ese soplo, mírenlo allí como en el versículo 7 que acabamos de leer, aliento de vida está en azul, equivalente a soplo en la nariz que da aliento de vida, y entonces vuelve el polvo a la tierra, porque polvo era también en Génesis 2.7, en Eclesiastés 12.7, cuando se quita el aliento de vida, la persona que es un alma viviente vuelve al polvo de la tierra. Y allí en letritas verdes, Salmo 6.5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? O sea, ¿quién te va a alabar en el sepulcro? El mismo Salmo 115, verso 17, los muertos no alabarán al Señor, ni cuantos descienden al silencio. Y el Salmo 146, 4, sale su aliento, vuelven a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. No hay más actividad humana cuando se llega a la muerte porque se está en un estado de inconsciencia. ¿Qué dice Job? Capítulo 14, versículo 10 al 12. Pero el hombre muere y queda postrado. Y al morir, ¿a dónde va? El versículo 11 responde, como el agua de un lago se evapora y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no se vuelve a levantar hasta que no pase el cielo, no despertará de su sueño. Por cierto que la muerte también es comparada en varios versículos, este es uno de ellos, con el sueño, con estar dormido. De manera, hermanos amados, que cuánta información bíblica tenemos en esos pasajes. Y que dice entonces la inspiración que ocurrirá al final con esta desviación doctrinaria, con esta manera de enseñar incorrectamente el estado de los muertos, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Por favor, noten bien estos dos errores capitales. Inmortalidad del alma, espiritismo, y santidad del domingo, adoración incorrecta. Vamos a volver sobre eso en un par de minutos. Satanás, con estos dos errores, prenderá a los hombres en sus redes, mientras que aquel, o sea, la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo. Inmortalidad del alma es la base del espiritismo. La santidad del domingo crea un lazo de simpatía con Roma. Esta cita habla de dos cosas interesantes y ya lo hemos mencionado muchas veces. La crisis final tiene que ver con obediencia y adoración, comprensión de la revelación divina, de cuáles son sus mandamientos para obedecerlos. Y por otro lado, con la adoración. Así es que miren cómo dice la segunda parte de esta cita que aparece entonces en Maranata, Señor viene. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel. Caí de Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es ese vino? Sus falsas doctrinas. Ahora, queremos que miren nuevamente cómo aquí están conectadas dos cosas. La creencia en que el alma es inmortal con la adoración falsificada de el día domingo. Vamos a mirar la siguiente diapositiva porque hay una advertencia de parte de Dios en su palabra. Dice así: cuando os digan que consultéis a los medium espiritistas que susurran y cuchichean, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, Biblia y más Biblia, escrito está, un así dijo Jehová, si no hablan conforme a esto,
es porque no les ha amanecido. Isaías 8, 19 y 20. Y si no les ha amanecido, están en penumbra. Si no les ha amanecido, están en sombra y en tinieblas. Si no les ha amanecido, la luz del evangelio no les ha sido revelada, porque no han querido y porque se han colocado donde Dios no puede alcanzarlos en contra de su voluntad. Ahora, hemos visto la vinculación en las citas que recién leímos de que el espiritismo, la inmortalidad del alma, está íntimamente relacionada con la falsa adoración dominical. Miren ahora esta cita a continuación. Muy importante, y estamos en las citas finales que van a ser claves. Las escrituras se cumplen en esto, que ciegos guían a ciegos, porque quien vence a un hombre lo esclaviza. Estas almas engañadas están bajo la más abyecta, profunda esclavitud a la voluntad de los demonios. Se han aliado a los poderes de las tinieblas, por eso no les ha amanecido, y no tienen fuerza para oponerse a la voluntad de los demonios. Esta es su alardeada libertad. Satanás los vence y los esclaviza, y la gran libertad prometida a quienes engañan es una esclavitud indefensa al pecado y a Satanás. Sigue diciendo, esta es una cita de Ellen White, al final le doy la fuente. No debemos asistir a sus círculos. Esta cita de Ellen White continúa así. No debemos asistir a sus círculos de los espiritistas, ni nuestros ministros deben entrar en controversia con ellos, con los espiritistas. Pertenecen a esa clase específica a la que no debemos invitar a nuestras casas. Ustedes recuerdan que hay un texto, ¿verdad?, en Segunda de Juan que dice eso. Ni desearles buena suerte. Debemos comparar sus enseñanzas con la voluntad revelada de Dios. Ahora viene a decir lo siguiente. No debemos involucrarnos en una investigación sobre espiritismo. Hermano, manténgase alejado de la inteligencia artificial. No vayamos por curiosidad a querer indagar y estar conversando con la inteligencia artificial que tiene un nombre que se llama así, que tiene un nombre de mujer o tiene un nombre de hombre, que el chat GPT, que no sé cómo se llama la otra. Dejemos de estar relacionados con el diablo. El diablo, a través de esto, está utilizando mecanismos de tecnología para darle vida a la imagen de la bestia. No estoy diciendo que esa es la imagen de la bestia, pero va a ser utilizado para el engaño de la imagen de la bestia. No investiguemos sobre espiritismo. Dios ha investigado esto por nosotros y nos ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Y nos ha dicho claramente que en los últimos días surgirá una clase que negará a Cristo, quien los compró con su propia sangre. Voy a enfatizar esa última línea. En los últimos días habrá un segmento poblacional que negará a Cristo, quien los compró con su propia sangre. Ahora es interesante que esos que niegan a Cristo se llaman cristianos, no necesariamente satanistas. Vamos a seguir mirando las diapositivas que siguen. El carácter de los espiritistas se describe con tanta claridad que no debemos dejarnos engañar por ellos. Si obedecemos el mandato divino, no simpatizaremos con ellos. Por muy suaves y justas que sean sus palabras, el amado Juan continúa su advertencia contra los seductores. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Qué maravillosa cita esta, qué maravillosa declaración. Aquí habla de anticristo, de espiritista, de mentirosos, y lo relaciona todo con el que no tiene al Hijo y el que niega al Padre y al Hijo. Vamos a seguir mirando cómo esta enseñanza diabólica
la inspiración le llama espiritismo. Ese espiritismo moderno, basado en el mismo fundamento, no es sino un renacimiento en nueva forma de la hechicería y del culto demoníaco que Dios había ordenado y prohibido en la antigüedad. Estaba predicho en las escrituras, las cuales declaraban: en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vamos a saltar un poquito lo que dice allí y vamos a lo siguiente. Dice Apocalipsis 9, 20 y 21. Los otros hombres no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de la obra de sus manos para dejar de adorar a los demonios. Todo aquel que no esté, haga un alto, en los caminos de Dios, adorando correctamente, terminará adorando a los demonios. Repito esa cláusula, ese enunciado que acabo de decir. Todo aquel que no adore en los últimos días correctamente, a quien va a adorar es a los demonios. Seguimos leyendo el texto. Para dejar de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, bronce y piedra y madera que no pueden ver ni andar. Versículo 21, estoy en Apocalipsis 9, versículo 21. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, fornicación y hurtos. Capítulo 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia? La van a considerar muy grande y muy superior. ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y vi salir de la boca del dragón, este es el diablo, de la boca de la bestia, el catolicismo romano, y de la boca del falso profeta, esas iglesias falsas, esas hijas de la ramera, 3 espíritus impuros como ranas. Dije en la cláusula que repetí hace un minuto que todo aquel que no tenga la adoración correcta va a adorar a los demonios. Aquí Apocalipsis dice precisamente eso. Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis capítulo 13, adoraron al dragón, adoraron a la bestia y no dejaron de adorar a los demonios. El que no adore correctamente, pues va a adorar a los demonios. Miren la siguiente diapositiva, que está en Patriarcas y Profetas. Así anunció el apóstol, y aquí lo clarifica lo que hemos dicho. Así anunció el apóstol. Una de las características principales de los maestros espiritistas, atención, atención, atención. Una de las características de los maestros del espiritismo es, ¿cuál? Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Hermano amado, ¿usted había escuchado o leído esa cita anteriormente? Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Tocante a esta clase de maestros, el amado apóstol Juan declara: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El espiritismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo. Y la Biblia declara que es manifestación del anticristo. Patriarcas y Profetas, página 674, una crema de cita. Hermanos, esto está diciendo allí que el que no reconoce a Cristo como el Hijo de Dios es espiritista, es mentiroso y es anticristo. Que se quede allí la cita por 10 segundos para que usted la vuelva a leer. Léala 10, 15 segundos. El que no tiene a Cristo, primera de Juan 2, 22 y 23, es espiritista, mentiroso y anticristo. El que no reconoce a Cristo como el Hijo de Dios y se niega a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios es mentiroso, es anticristo y es espiritista. ¿Y por qué es? Bueno, sabemos que es mentiroso porque Dios dijo que Cristo era su Hijo y Cristo dijo que Dios era su Padre. Y, por supuesto, es anticristo porque está poniendo un Cristo que no es el Cristo Hijo de Dios. Pero ¿por qué es espiritista? Dice aquí Patriarcas y Profetas, aparte de ser mentiroso y anticristo. Es espiritista porque si usted no tiene al Hijo de Dios
que le da la capacidad por su espíritu para que usted venza el pecado, entonces viene el otro ser, el otro espíritu, que es el espíritu del diablo, lo posee a usted y entonces usted está a merced de aquel a quien usted le rinde un servicio de siervo. Porque somos siervos de aquel a quien tomamos por amo. Y si usted no elige a Cristo, el Hijo de Dios, que es el que le da capacidad para vencer el pecado, a través de su espíritu nos convence de pecado y solo Él nos da la capacidad de ser victoriosos sobre el pecado. ¿Quién es el que tiene victoria sino el que cree que Cristo es el Hijo de Dios? Como usted no tiene a Cristo, entonces el diablo es que viene a la tal persona y usted en las manos del diablo es un espiritista porque usted está practicando la religión del diablo que es el espiritismo. Así es que el que no tiene a Cristo tiene al otro ser. Y por supuesto, si usted no es participante de la naturaleza divina, es entonces participante de la naturaleza diabólica. Esperamos que se haya entendido eso. Vamos a no la siguiente cita, sino después de la siguiente. Vamos a ver. La siguiente cita no esa, sino la siguiente. El fiel Pedro, esa misma, habló de los peligros a los que estaría expuesta la iglesia cristiana en los últimos días y describe con más detalle las herejías que surgirían y los seductores blasfemos, sí, que intentarían arrastrar almas tras ellas. Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, incluso negando al Señor que los rescató. Y ya dijimos que cuando usted niega al Señor que los rescató, que es Cristo, el Hijo de Dios, entonces no hay otra opción porque no hay un término medio. Si no es de Cristo, usted es Satanás. Y si es Satanás, entonces por eso es que la cita dice que tal persona está practicando espiritismo. Miren esta cita que está en un libro de Ellen White en inglés que se llama Confrontación. Cuando decía C-O-N al principio era de este libro que les dije que le iba a dar la fuente al final. Se llama el libro Confrontación. Pueden buscarlo en el CD-ROOM, allí en la página web de los escritos de Ellen White, pero no lo vi en español, sí en inglés. Aquí Dios, dice la cita, nos ha demostrado la clase mencionada. Se han negado a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios y no tienen más reverencia por el Padre eterno que por su Hijo Jesucristo. No tienen ni al Hijo ni al Padre. Y al igual que su gran líder, el jefe rebelde, se rebelan contra la ley de Dios y desprecian la sangre de Cristo. Si no tienen al Hijo de Dios, por supuesto, entonces tienen al gran rebelde. Podemos regocijarnos en cualquier condición de la vida y triunfar en cualquier circunstancia porque el Hijo de Dios descendió del cielo y se sometió a llevar nuestras debilidades. Cuando usted reconoce al Hijo de Dios y reconoce que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, entonces usted es posesión de Él. Hermanos queridos, el plan de redención está basado en el amor del Padre, que amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Si Cristo no es el Hijo de Dios, entonces el amor de Dios no es superior al amor de Abraham, que entregó a su Hijo de su propio seno, de su propio lomo, como dice la palabra. Isaac sí era hijo de Abraham. Pero si Cristo no es hijo de Dios, el Padre, entonces Abraham llegó más lejos porque dio algo más querido, más caro a su persona, que entonces en el caso de que Dios diera simplemente a un socio, a un amigo, a uno que es semejante a él en intención, pero que para nada hay una vinculación o filiación de padre a hijo. No, el amor de Dios se ha manifestado en que Dios a su único hijo y lo hizo para salvarnos de nuestros pecados, porque ese es el centro del plan de la redención. Por eso esta cita ahí en la parte roja dice que aquellos que se han negado a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios no tienen más reverencia por el Padre eterno que por su Hijo Jesucristo, ni por el Padre ni por el Hijo, no tienen ningún tipo de reverencia.
Así es que, hermanos amados, sencillamente la palabra establece con mucha claridad y dice así: después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, la tierra fue iluminada con su gloria y clamó con potente voz: ha caído la gran Babilonia, se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro, espiritismo aquí, albergue de toda ave sucia, aborrecible, espiritismo aquí, porque todas las naciones, y la sierva de Dios dice, todas las iglesias han bebido del vino del furor de su fornicación. Por eso no me extraña entonces que en los templos adventistas en los Estados Unidos yo haya visto escenas de celebración del Día de las Brujas y del Día de los Muertos y una fiesta de disfraces en el mismo templo. ¿Qué dice el Padre? ¿Qué dice el Espíritu a través de su palabra? Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Dios no quiere castigar a su pueblo, Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero, hermanos queridos, si algo vamos a entender del estudio de esta noche, donde vemos que en esta fecha se conjugan dos cosas: la conmemoración de la reforma protestante que planteó volver a las escrituras, la Biblia sola, en contra de la posición espiritista de adorar al diablo. Y hemos visto también que los dos errores capitales son adoración falsificada y la creencia en la inmortalidad del alma, y que esto conlleva precisamente a que la persona que no tiene a Cristo practique ambas cosas. Va a adorar incorrectamente y también va a entrar a el rango del espiritismo, porque como hemos visto en esta cita, el que no tiene a Cristo está practicando espiritismo. Esto suena fuerte, pero he puesto varias citas donde dice que el que no cree que Cristo es el Hijo de Dios está practicando espiritismo. Y eso es simple, como hemos explicado. Si no tiene a Cristo, ¿qué es quien salva? Si no tiene a Cristo, ¿qué es quien perdona? Si no tiene a Cristo, quien te empodera para tú vivir en obediencia, viene entonces Satanás, y Satanás lo que te va a infundir es su propio espíritu, porque él es el padre del espiritismo. Dios nos guarde, Dios nos bendiga, y como dice la siguiente diapositiva, preparémonos porque el fin está cerca. Maranata, Cristo ya viene. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Padre Celestial, por este tremendo mensaje. Gracias, hermano, por participar. Y pedimos, Pastor Leonardo, si puedes hacernos una oración para despedirnos. Hacemos una oración a nuestro Dios y Padre Celestial y así le decimos: nuestro Dios Padre Santo, gracias por la oportunidad gloriosa que nos das para nosotros de este lado del mundo, ya las horas sagradas. Gracias por el reposo sabático. Gracias también por sus enseñanzas. Gracias porque también hoy, hace 508 años, usted utilizó a un hombre pecador con las debilidades que tenemos todos los humanos para envalentonarse y levantar el estandarte de la verdad. Y gracias a que usted usó a Martín Lutero, y hace 508 años, un día que se conmemoraba el Día de los Santos Difuntos, y en la víspera de los Santos Difuntos, el Halloween, él estableció la verdad bíblica en contra de las erróneas enseñanzas demoníacas. Y hoy, Padre Celestial, nosotros en la culminación de los tiempos estamos mirando los errores capitales que el diablo ha diseminado por todo el mundo como doctrina falsa, el vino adulterado de las mentiras diabólicas. Pero también hay un remanente que se levantará como reformadores de esta última etapa para poner en alto la verdad del Evangelio y para decir: en Cristo hay salvación, en Cristo hay esperanza. Y Cristo morando en nosotros por su Espíritu, entonces podremos ser victoriosos, porque ¿quién es aquel que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Ayúdanos a creer eso.
y a verlo claro como está en su palabra, porque si no aceptamos a Cristo como el Hijo de Dios, hay serios problemas para nosotros, porque vendrá el otro ser diabólico para engañarnos y arrastrarnos a toda mentira. Padre Celestial, ahora le pido una bendición grande para cada hermano, para cada hermana, para cada persona, para la iglesia Redimidos, para todo adorador sincero. Ayúdenos a hacer de su palabra la fuente de sostenimiento en todo lo que digamos, pensemos y hagamos. A su nombre sea la gloria. Perdone nuestros muchos pecados y prepárenos, Padre Celestial, para ser sellados y pasar incólumes por el tiempo de prueba en medio del fuerte zarandeo que ya está, pero que será aún más rígido, vendrá aún con más fuerza, que nos mantengamos de parte de la justicia, aún se desplomen los cielos y aún tengamos que ofrendar nuestras propias vidas porque prefiramos morir antes que pecar. Gracias, Padre Celestial, y ahora otórguenos su bendición, porque humildemente y conforme a su voluntad lo pedimos y lo imploramos con fe en el glorioso nombre de su amado Hijo, nombre en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.